Bienvenidos una vez más a este nuestro rincón de historias intrigantes, de sucesos que nos dejan pensando y de sorpresas que, créanme, los mantendrán al borde de sus asientos. Me da una alegría inmensa verlos por aquí de nuevo, listos para sumergirnos en las profundidades del mundo del entretenimiento y desentrañar los misterios que a menudo se esconden tras los focos y las alfombras rojas. Hoy nos adentramos en una historia que ha resonado con fuerza, un incidente que ha generado un torbellino de comentarios y especulaciones, y que involucra a dos nombres que probablemente resuenan en sus mentes, Yaman y la talentosa, la carismática Demet Özdemir. Y como ya habrán podido intuir por el título, que anticipa dramatismo y un halo de misterio, hoy hablaremos de Yaman borracho, Demet en apuros. El ataque. Sí, lo sé, suena fuerte, ¿verdad? Pero prepárense porque las historias de la vida real, especialmente en el efervescente universo de las celebridades, a menudo tienen giros y matices que escapan a las primeras impresiones. Antes de descorchar este fascinante relato, quiero hacerles una invitación muy especial, una que nace del corazón y del deseo de que esta comunidad siga creciendo y enriqueciéndose con nuestras conversaciones. Si aún no lo han hecho, les pido de la manera más sincera posible que pulsen ese icónico botón rojo de suscripción. Y para que no se pierdan ni una sola de nuestras increíbles historias, activen esa campanita de notificaciones. Así estarán siempre al tanto de lo que publicamos. Ahora sí, respiremos hondo y preparémonos para desentrañar este enigmático suceso. Imaginen la escena, un evento social de gran envergadura, podría ser una gala de premiación deslumbrante, una fiesta exclusiva donde las estrellas más brillantes del firmamento turco suelen hacer su deslumbrante aparición. Un escenario cargado de glamour, de expectativas, donde las miradas se cruzan y los flashes no cesan. En este contexto, según los susurros que han recorrido los pasillos de la industria y las informaciones que han trascendido a los medios, se encontraba Yaman, un actor de reconocida trayectoria y, no vamos a negarlo, a veces envuelto en polémicas. Y se dice con insistencia, que Yaman se encontraba en un estado de ebriedad considerable. Es un hecho conocido que la vida de las celebridades a menudo se ve teñida por los excesos. Las presiones de la fama, el ritmo frenético de las producciones, las celebraciones y, a veces, la simple necesidad de desconectar, pueden llevar a situaciones donde el control se tambalea. Y como suele suceder, las cámaras y los rumores tienen esa peculiar habilidad de magnificar las situaciones, de amplificar las anécdotas hasta convertirlas en titulares. Pero lo que ocurrió a continuación es lo que realmente elevó la temperatura del relato, lo que puso a la siempre elegante y formidable Demet Özdemir en una situación que se describe como bastante incómoda, e incluso, según las crónicas más audaces, como un verdadero ataque. Los detalles específicos que circulan son, como suele ser habitual en estos casos donde la información se difumina entre el chisme y la noticia, algo esquivos. Sin embargo, la esencia del relato, el núcleo de la historia, apunta a que el comportamiento de Yaman, potenciado y exacerbado por los efectos del alcohol, tomó un rumbo decididamente inapropiado. Algunos testimonios que prefieren mantenerse en el anonimato pero que han aportado valiosa información, sugieren que Yaman, en su estado alterado, comenzó a exhibir actitudes que no solo incomodaron a quienes presenciaban la escena, sino que, de manera alarmante, dirigió su atención de una forma que colocó a Demet Özdemir en una posición de extrema vulnerabilidad. Y aquí es donde debemos hacer una pausa y reflexionar. No estamos hablando de una simple broma pesada, de un desliz menor o de una anécdota graciosa que se cuenta en voz baja. Los reportes, los comentarios y las descripciones que han surgido mencionan un comportamiento que rozaba o directamente se calificaba de agresivo, invasivo o, en el mejor de los casos, de profundamente irrespetuoso. Intentemos ponernos en el lugar de Demet. Ella es una actriz consolidada, una figura respetada en la industria por su talento, su dedicación y su impecable profesionalismo. Conocida por su gracia, su inteligencia y su porte. Imaginen por un momento a una persona así, desenvolviéndose en un entorno social donde se espera profesionalismo y respeto mutuo, de repente verse envuelta en una situación donde un colega, supuestamente bajo los efectos de una considerable cantidad de alcohol, se le acerca de una manera que la hace sentir insegura, incómoda, e incluso, según algunas interpretaciones, amenazada. ¿Pero qué significa realmente ataque en este contexto? Es importante dilucidar que no siempre hablamos de una agresión física directa, de un contacto forzado o de una confrontación violenta en el sentido más estricto de la palabra, aunque algunos relatos ciertamente insinúan una especie de intento de sujetarla, de abrazarla en contra de su voluntad,
o un acercamiento físico que excedió cualquier límite de lo aceptable. Más bien, el término ataque puede referirse a una invasión severa de su espacio personal, un embate contra su dignidad, un acoso verbal o gestual que la dejó profundamente perturbada, incómoda y, como se ha reportado, en apuros. Es un ataque a su tranquilidad, a su derecho a sentirse segura en un evento público. Es fundamental, y quiero recalcarlo con toda la fuerza de mi convicción, que la información que manejamos en estos casos proviene de fuentes diversas. En el a menudo turbulento mundo del espectáculo, la línea que separa la realidad tangible del rumor especulativo puede, en ocasiones, volverse tan difusa como la niebla. Sin embargo, el simple hecho de que múltiples medios de comunicación, así como diversas personas cercanas al círculo social y profesional de estos artistas, hayan comentado sobre este incidente, le otorga un peso considerable a la historia. No es un rumor aislado, es una narración que, aunque con matices, se repite. La reacción de Demet, según las crónicas, fue la de intentar distanciarse, de esquivar la situación con la elegancia y la compostura que la caracterizan, un reflejo de su profesionalismo y su fortaleza personal. Sin embargo, la persistencia de Yaman, alimentada por su estado de alteración, habría dificultado enormemente su capacidad para escapar de la incómoda situación, prolongando su malestar. Ahora, ¿qué nos dice esta anécdota sobre la compleja dinámica que a menudo se teje entre los artistas, especialmente en el contexto de la vida pública? Por un lado, este incidente pone de manifiesto la enorme presión, el ambiente a veces caótico y la falta de privacidad que rodean la vida de las figuras públicas. Las fiestas, el consumo de alcohol y la ausencia de filtros, en un entorno donde cada movimiento es observado, pueden, lamentablemente, desembocar en situaciones embarazosas y, lo que es más grave, en comportamientos inaceptables. Por otro lado, y esto es crucial, subraya la imperiosa necesidad de la responsabilidad individual, incluso en entornos de ocio y relajación. Yaman, al encontrarse en este estado, habría cruzado límites éticos y de respeto que jamás debió haber traspasado, afectando negativamente la experiencia y la seguridad de otras personas, en este caso, de Demet. Los rumores, como tentáculos que se extienden, también han especulado sobre cómo este incidente pudo haber afectado la imagen pública de Yaman. Un comportamiento descontrolado en público, especialmente cuando involucra a otras personas de manera negativa, puede tener repercusiones profesionales significativas y duraderas. En cuanto a Demet, la situación habría sido, sin lugar a dudas, extremadamente desagradable, estresante y, probablemente, desmoralizante. Es fácil imaginar la avalancha de emociones que una persona en esa situación podría experimentar, sentirse atrapada, avergonzada, posiblemente enojada, e incluso vulnerable. La sensación de inseguridad en un evento social, un lugar donde uno espera disfrutar, socializar y desenvolverse con libertad, es una experiencia que nadie debería tener que vivir. Es interesante, desde un punto de vista psicológico y social, considerar las posibles motivaciones detrás del comportamiento de Yaman. ¿Fue simplemente una pérdida de control momentánea, un desliz provocado por el exceso de alcohol? ¿Existía alguna tensión previa entre ellos, alguna dinámica subyacente que se desató en ese instante? Estas son preguntas que, en ausencia de información oficial, de declaraciones directas y honestas por parte de los involucrados, se quedan flotando en el terreno de la especulación, en el reino de las conjeturas. Lo que sí parece ser un hecho ineludible es que su estado de ebriedad actuó como el catalizador, el detonante, de una situación que colocó a Demet en una posición sumamente incómoda y delicada. El ataque del que se habla, como mencionamos, puede interpretarse de diversas maneras. Quizás fue un intento desesperado y desubicado de Yaman por captar la atención de Demet, de acaparar su conversación o su energía de una manera inapropiada y que la hizo sentir invadida. O tal vez, y esto es algo que inquieta, fue un acercamiento físico que ella no deseaba, un gesto, una palabra, una acción que la hizo sentirse directamente agredida en su espacio vital. La prensa del corazón, es innegable, a menudo se nutre del drama, de los titulares escandalosos, y puede tender a exagerar o a buscar el sensacionalismo. Sin embargo, cuando las historias involucran a personas reales, a sus interacciones, a sus emociones, incluso los matices de la incomodidad, del malestar, pueden ser significativos y merecedores de ser contados. Y aquí es donde quiero hacer una pausa importante, un énfasis crucial. Es fundamental, y esto lo quiero subrayar con la máxima claridad, que todos y cada uno de nosotros como observadores y como público, respetemos escrupulosamente la privacidad de las personas involucradas.
Aunque estas historias inevitablemente salen a la luz pública, y aunque nuestro interés natural como consumidores de contenido nos impulsa a querer saber más, es vital recordar que detrás de los personajes que vemos en pantalla, detrás de los titulares y las fotos de las revistas, hay seres humanos con sus propias experiencias, sus propias sensibilidades y sus propios sentimientos. La historia de Yaman borracho y Demet en apuros con toda su complejidad, nos sirve como un poderoso recordatorio de las intrincadas complejidades de la vida pública y sobre todo, de la importancia fundamental del respeto, la mesura y la consideración en todas las interacciones humanas, sin excepción. Además, es importante reconocer que incidentes como este a menudo sacan a relucir conversaciones necesarias y a veces incómodas sobre el acoso, el comportamiento inapropiado y la dinámica de poder en el mundo del entretenimiento. ¿Cuánto se tolera en nombre de la vida de estrella? ¿Cuándo cruza un comportamiento la línea de lo aceptable y se convierte en algo dañino? ¿Cómo se protegen las víctimas en estas situaciones, y cómo se les brinda apoyo? Son preguntas importantes que, aunque no siempre tengan una respuesta definitiva y simple, nos invitan a una profunda reflexión como sociedad. La experiencia de Demet, aunque sin duda desafortunada y estresante, puede, de alguna manera, servir como un ejemplo, como una especie de faro para otras personas que hayan enfrentado situaciones similares. La forma en que, según se cuenta, manejó la situación, intentando mantener la calma, la compostura y su dignidad, es algo digno de admiración y de ser destacado. Y volviendo a Yaman, su situación desde una perspectiva más amplia, representa un llamado de atención, no solo para él de manera individual, sino para muchos otros en una industria que a menudo opera bajo un escrutinio constante. El consumo de alcohol o de otras sustancias, cuando se excede de los límites saludables, puede tener consecuencias negativas devastadoras, afectando no solo la vida personal y las relaciones, sino también, de manera muy directa, la vida profesional y la reputación. La imagen de un artista es sin duda uno de sus activos más valiosos, y comportamientos irresponsables, descontrolados y carentes de respeto pueden erosionarla de manera rápida y, en ocasiones, irreparable. En resumen, lo que los diversos reportes y testimonios nos ofrecen es una imagen clara. Yaman, en un estado de ebriedad considerable, habría tenido un comportamiento inapropiado y desmedido que colocó a Demet Özdemir en una situación de profunda incomodidad y vulnerabilidad, una situación que ha sido calificada, por muchos, como un ataque a su persona, a su dignidad o a su espacio personal. La naturaleza exacta de este incidente, los gestos precisos, las palabras exactas, pueden tener diferentes interpretaciones y matices, pero la esencia del relato, el núcleo de la historia, es la incomodidad manifiesta y la vulnerabilidad sentida por Demet ante la conducta de Yaman. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta intrigante historia. Hemos explorado los detalles que han trascendido sobre el incidente entre Yaman y Demet Özdemir, un suceso que, más allá del morbo, nos deja una profunda reflexión sobre el comportamiento en la vida pública, la responsabilidad individual y la importancia fundamental del respeto mutuo. Espero de corazón que hayan encontrado esta narración tan cautivadora e informativa como yo la he encontrado al investigar y al compartirla con ustedes. Antes de despedirme, quiero extenderles un sincero agradecimiento por haber dedicado su valioso tiempo a ver este vídeo. Su apoyo incondicional, su interés y su participación son la fuerza motriz que nos impulsa a seguir buscando, investigando y contando estas historias que nos atrapan y nos hacen pensar. Me encantaría, de verdad, saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Qué les pareció el comportamiento de Yaman? ¿Creen que la prensa tiende a exagerar en estos casos, o consideran que debemos tomarnos estos incidentes muy en serio? Dejen sus comentarios debajo de este vídeo. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir con ustedes. Su perspectiva enriquece enormemente esta comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y quieren seguir viendo más historias como esta, no olviden darle un gran y sonoro me gusta. Su me gusta es una señal clara para nosotros de que vamos por buen camino y que les gusta nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que puedan encontrar interesante esta historia. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones. No se queden fuera de nuestras próximas entregas. Tenemos muchísimas historias fascinantes preparadas para ustedes. Os vemos en el próximo vídeo con otra historia que seguro los dejará cautivados. Hasta pronto y gracias por ser parte de esta increíble aventura.